Ok, entonces hoy vamos a iniciar el capítulo 3. El capítulo 3 trata sobre inducción matemática y sucesiones. Hoy lo que vamos a estudiar pues es precisamente el tema de inducción matemática, que como les acabo de decir, es una herramienta, es una herramienta que me permite demostrar propiedades acerca de los números naturales, ¿verdad? Cuando queremos probar algo que se cumple para una cantidad infinita, pues no podemos hacerlo uno por uno. Entonces ocupamos algún tipo de herramienta que me permita hacer ese tipo de argumentos que, por una cantidad infinita de objetos. Entonces voy a iniciar con, tal vez, creo que es el ejemplo tal vez más, el ejemplo más utilizado, voy a compartir la pantalla, en la pizarra, perdón. El ejemplo tal vez más clásico de, creo que básicamente, posiblemente todas las clases de inducción matemática, en cualquier parte del mundo inician de la misma manera, que es el siguiente ejemplo. Aquí el título. Inducción matemática. Ok, y bueno, entonces el ejemplo ahora clásico, folclórico, es encontrar una fórmula para sumar los primeros n números naturales, ¿verdad? Entonces, queremos encontrar una fórmula y demostrar que esa fórmula es verdadera, ¿verdad? Para todo número natural, ¿verdad? Para todo número natural. Que entonces, tal vez empecemos haciendo un pequeño experimento, ¿verdad? Calculemos esto para ciertos valores de n, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tomo n igual a 1, entonces estoy sumando los números de todos los números naturales desde el 1 hasta el 1, es decir, que la suma, tal vez voy a poner un nombre, voy a poner esto S de suma, ¿verdad? Y esa suma depende de n, ¿verdad? Entonces voy a llamarle S de n. Entonces, por ejemplo, S de 1, que sería lo que acaba de decir, sería simplemente 1, ¿verdad? 1, la suma desde 1 hasta 1, ¿verdad? Eso no tiene mucha gracia, ¿verdad? Para n igual a 2, entonces la suma desde 1 hasta 2, pues escribamos, la verdad que no perdimos nada escribiéndola, la suma desde 1 hasta 2 es 3, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Sucesivamente, podemos hacer el experimento de ir completando los valores que toma esta función para distintos valores del parámetro o la variable n, ¿verdad? Entonces, cuando n vale 3, tengo que sumar desde 1 hasta 3 y obtenemos 6, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ir calculando cuánto es la suma desde 1 más 2 más 3 más 4, ¿verdad? Hasta llegar al número n, ¿verdad? La parte interesante, o tal vez histórica, de este ejemplo, ¿verdad? Es que una profesora de, no sé, digamos que sexto, no, menos, como no tiene 8 años, que puede tener 8 años, segundo grado, como en segundo grado, ¿verdad? Les puso a los estudiantes el cálculo cuando n vale 100, ¿verdad? Y les preguntó cuánto es la suma desde 1 hasta 100, ¿verdad? Pensando que con esto iban a tomar bastante tiempo de la clase y pues era un ejercicio, ¿verdad? Para todo el día. Y uno de los estudiantes que estaba en la clase, pródigo matemático, a los minutos, ¿verdad? Se levantó y le dijo a la profesora que esa suma daba, ¿cuánto es? 5.050. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podría uno llegar a esta conclusión tan rápidamente sin haber hecho los cálculos? ¿Verdad? Porque si yo quiero calcular S de 100, pues realmente no me queda otra que ir calculando sucesivamente 1 más 2 más 3 más 4, ¿verdad? Entonces, esto me da 10. Y S de 5, ¿verdad? Sería lo anterior, sería todo esto más 5, dije, ya sabemos que sería 10 más 5, que es 15. Y noten que, ¿verdad? Si yo quisiera calcular hasta la suma, hasta los primeros 100 números, pues realmente pues no tengo otra que ir calculando, ¿verdad? La suma sucesiva hasta llegar a el resultado final y obtener el número, el total, ¿verdad? Entonces, si no nos quisiéramos encontrar una fórmula para esta suma, pues, digamos, ¿qué herramientas tenemos para demostrar o hacer un tipo de cálculo como este?
No sé si alguien conoce esta historia, ¿verdad? No sé si alguien reconoce o quién era ese estudiante que contestó esto tan velozmente. ¿Alguien sabe la historia? Yo lo había escuchado, profe, por lo del examen de admisión, pero no me acuerdo del nombre del matemático. Bueno, el matemático, bueno, es uno de los grandes matemáticos, ¿verdad? Era Gauss, profe. Ajá. correcto, ¿verdad? Correcto, era Gauss. Esta historia, pues, es como parte del folclore matemático, ¿verdad? No se sabe si es cierta, si es verdadera o si Gauss en realidad era el personaje o simplemente fue como, ¿verdad? Una forma interesante de introducir el tema. Pero bueno, el folclore matemático se lo atribuye a Gauss, ¿verdad? Que fue uno de los grandes matemáticos. Y en especial de la teoría de números, ¿verdad? La inducción matemática, que vamos a ver en unos minutos, es parte fundamental de toda la matemática, pero en especial en la teoría de números es muy útil, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón es, ¿qué fue lo que hizo Gauss? ¿Verdad? ¿Cómo se le ocurrió a Gauss o qué fue el cálculo que él hizo para haber hecho esta suma tan rápido, ¿verdad? Piensen que si ustedes los quisieran hacer a mano, inclusive, ¿verdad? Si yo les pregunto ahorita cuánto es S de 10, ¿verdad? No me queda otra que hacer toda la suma hasta 10 y de nuevo, aquí el cálculo no es inmediato, ¿verdad? Tengo que ir sumando 1 más 2 es 3, más 3 es 6, ¿verdad? 15, ir sumando sucesivamente el último número hasta llegar a 10 y entonces ya decir cuánto es, ¿verdad? Entonces, imagínense que esta suma, ¿verdad? Desde 1 hasta 10, pues ya lleva su tiempo. Entonces, imagínense lo que tardaríamos en hacer esta suma hasta 100, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dos formas de atacar este problema. Eh, una es precisamente la forma que se atribuye, Gauss calculó esta suma, y después vamos a ver otra forma, ¿verdad? Entonces, tal vez empecemos por esta forma, es bastante bonita. Entonces, la historia, ¿verdad? El folclore matemático dice que la idea que tuvo Gauss fue lo siguiente, ¿verdad? Yo quiero calcular, voy a llamarle simplemente S, porque el número 100 va a ser fijo en ese argumento. Entonces, supongo que yo quiero calcular la suma, ¿verdad? De 1 más 2, voy a escribir un par más 3, ¿verdad? Más hasta 100, ¿verdad? Entonces, más 99 más 100. Entonces, cuenta la historia que Gauss lo que dijo fue, bueno, ¿qué tal si yo sumo, pero empezando en 100? 100 más 99 más 98 más 2 más 1, ¿verdad? El orden de los sumandos no altera la suma, ¿verdad? Eso es una propiedad de la suma, de los números reales inclusive, ¿verdad? Entonces, si yo sumo en otro orden, pues obtengo exactamente el mismo resultado. Entonces, Gauss dijo, bueno, si yo sumo ambas, si yo sumo de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, pues obtengo ambas veces el mismo número S. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo estas sumas y las sumo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo sumo estas dos cantidades? Y entonces digo, bueno, por una parte, debo obtener el doble del número que ando buscando. Si sumo de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, pues ambas veces obtengo lo mismo. Entonces, si tomo dos veces esa cantidad, sería lo mismo que sumar estas dos filas. Pero lo voy a sumar ahora de la siguiente manera. Voy a sumar como si eso fueran como columnas, ¿verdad? Entonces, 100 más 1, 101. 99 más 2, 101. 98 más 3, 101. Y note que esta suma, ¿verdad? Como si fueran columnas, todas dan 101. 99 más 2, 101. 100 más 1, 101. ¿Y cuántos cientos unos aparecen? ¿Cuántos hay? 100, no. Hay 100 cientos unos, ¿verdad? Hay uno por columna. ¿Y cuántas columnas hay? Hay uno por cada número del 1 al 100. Entonces, esta suma es lo mismo que 101 veces, perdón, bueno, vamos así, 100 veces 101. O sea que dos veces la cantidad que yo estoy calculando tiene que ser 100 por 101. Es decir, que S
el número que me pidió la profesora, es 100 entre, bueno, sí, 100 por 101 dividido entre 2. Y ahora noten que este cancela con este, me quedan que esto es 50 por 101, y 50 por 101 es 5050, ¿verdad? Y esto es un cálculo bastante sencillo de hacer. Y eso es exactamente el número que Gauss afirmó que daba la suma. Entonces, vean que este es bastante ingenioso este cálculo, en donde precisamente evito hacer la suma sumándola 2 veces. Es bastante interesante. Entonces, esta idea es la que se le atribuye a Gauss. Esta forma de calcular esta suma se le atribuye a Gauss. Noten, ¿verdad?, que esta misma idea la pudimos haber hecho no con 100 o con 1000 o ¿verdad?, con cualquier número n. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es la suma hasta cierto valor n, ¿verdad?, hasta n, pues Gauss, la idea de Gauss es sumar lo mismo, pero al revés, o sea, en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, n más el anterior, ¿qué sería? N menos 1 más, ¿verdad? Y termino en más 2 más 1. Entonces, la idea de Gauss la puedo generalizar a cualquier número entero. Entonces, ¿qué me queda de aquí? 2 veces esta suma es igual a n más 1, me queda n más 1, más n menos 1 más 2 es también n más 1. Y así, si sumo por columnas, todas esas sumas dan n más 1. ¿Cuántos n más 1 hay? N. N, ¿verdad? Hay uno por columna, y hay una columna básicamente por número natural, ¿verdad? Entonces, esto me daría que esto tiene que ser, ¿verdad?, el doble de esa cantidad que estoy sumando, es n veces n más 1. Y por lo tanto, puedo despejar esta cantidad, S de n, es igual a n por n más 1 entre 2. Paso a dividir el 2, y entonces obtengo una fórmula que me permite calcular esta suma sin la necesidad de calcular la suma, básicamente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto es S de 1000, no ocupo hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta 999 más 1000, ¿verdad? ¿Cuánto sería S de 1000? Bueno, de acuerdo a esta fórmula, sería 1000 por 1001, ¿verdad? N más 1 sobre 2. Es decir, no sé, 500 por 1001. Bueno, eso me da un poco de pereza hacer el cálculo. ¿Cuántos? Bueno, es fácil esto. ¿Cuánto es? Esto sería, si multiplico por 5, me quedaría 5005 y añado 2 ceros, ¿verdad? ¿Cuánto es? 500, no, ¿cómo es? 5 millones, no, ¿cómo es? Perdón. 500. 500.500, claro, ¿verdad? 500.500. Entonces, esto es la forma en la que se asume que Gauss hizo encontró esta suma, ¿verdad? Noten que esta fórmula es válida para todo número natural n, ¿verdad? Para todo n. ¿Okay? Entonces, esto me permite entonces demostrar, ¿verdad?, rigurosamente, utilizando las propiedades de los números naturales, una fórmula que se cumple para todo número natural n. Note que esto yo lo pude haber verificado a pie para un n específico, ¿verdad? De hecho, lo hicimos para varios n. Note tal vez aquí, ¿verdad?, que esto es 1 por 2 entre 2. 3 es 2 por 3 entre 2. Esto es 3 por 4 entre 2. Esto es 4 por 5 entre 2. Y así sucesivamente. Yo la fórmula que acabamos de demostrar, para todo n, yo la pude haber demostrado a pie para cualquier valor particular, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad?, si uno quiere demostrar que algo se cumple siempre, pues ocupa algún tipo de herramienta, algún tipo de argumento que no le exija hacerlo uno por uno, porque no se puede, ¿verdad? No se puede hacer un argumento infinitas veces. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos, por ejemplo, demostrar que algo se cumple siempre
si, ¿verdad? Por defecto, nosotros somos seres finitos, ¿verdad? No tenemos tiempo infinito para verificar las cosas una cantidad infinita de veces. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo parecido. Este ya no es de Gauss, que es la siguiente, ¿verdad? Yo quisiera ahora hacer un ejercicio parecido, pero sumar los cuadrados de los números naturales. Entonces, hagamos lo mismo, hagamos un experimento, ¿verdad? Calculemos cuánto es esta suma para ciertos valores de n. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Para n igual a 1, démosle un nombre también, llamémosle tal vez, vamos a llamarle c por cuadrados, mayúscula. Entonces, voy a definir una función, ¿verdad? En términos de n, que es la suma de los primeros, ¿cómo es? La suma de los cuadrados, no, ¿cómo es? La suma de los primeros números, n números cuadrados. Entonces, ¿cuánto es la suma de los cuadrados hasta 1? Esto es muy fácil, ¿verdad? Es simplemente sumar 1 al cuadrado y eso me da 1. ¿Cuánto da la suma de los primeros 2 cuadrados? ¿Qué pasa cuando n vale 2? ¿Cuánto es esa función si yo la evalúo en el número 2? Pues sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5. Cuando n vale 3, ¿qué obtenemos? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto es, bueno, de hecho, esto es 5 más 9, o sea, esto es 14. Hagamos una más. Cuando n vale 4, c de 4, bueno, de hecho, lo voy a escribir así, ¿verdad? Es 14 más 4 al cuadrado. Ahora, si yo conozco la suma anterior, lo que tengo que hacer realmente es sumarle el nuevo cuadrado. O sea, que aquí me quedaría 14 más 16 es 30. Bueno, digamos uno más, ¿verdad? Cuando n vale 5, esto vale lo anterior, ¿verdad? Lo anterior más 5 al cuadrado. Esto es 30 más 25 es 55. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo puedo ir calculando uno por uno. Pero a mí me gustaría, al igual, ¿verdad? Que la profesora le preguntó a sus estudiantes, en los cuales estaba Gauss, por ejemplo, calcular cuál es la suma de los cuadrados hasta 100. Entonces, yo quisiera calcular cuánto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta 99 al cuadrado más 100 al cuadrado. Eso es un cálculo todavía mucho más difícil que el anterior, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera calcular cuánto vale esta suma, debería intentar tal vez encontrar una fórmula que me permita calcular la suma sin hacerla. Exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, algo que podríamos intentar es ver si encontramos un patrón. ¿Verdad? Ver si encontramos un patrón que se cumpla, al menos en los casos que los puedo verificar, ¿verdad? Del 1 al 5, pues tal vez podemos encontrar un patrón y entonces ver si ese patrón se cumple o no. ¿Ok? Entonces, veamos a ver si podemos encontrar un patrón. Bueno, no es fácil, ¿verdad? Este ejercicio es más difícil que lo que hizo Gauss, pero veamos que se cumple lo siguiente. Este producto es 1 por 2 por 3 entre 6. ¿Es cierto? 5 es 2 por 3 por 5 entre 6. ¿Cierto, verdad? ¿Alguien podría darme una fórmula parecida a la anterior, ¿verdad? Que se parezca a esas dos para expresar 14. Bueno, yo lo voy a hacer, usted me dice 30. Ya que es 14, lo puedo escribir como 3 por 4 por... Aquí llevo 2, lo voy a dividir entre 6.
¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Aquí tengo 12. Entre 6 es 7. ¿Verdad? Me falta. ¿Ok? ¿Cuánto es? ¿Alguien que me ayude? Quiero expresar 30 de la misma manera. Quiero encontrar un patrón que se cumpla, al menos en estos casos. ¿Alguien me podría decir cuánto es 30 escrito de esta forma? Yo creo que es 4 por 5 por 9. Vamos a ver si es cierto. 4 por 5 es 20. 20 por 9 es 180. 180 entre 6 es 30, ¿correcto? Entonces, ahora cuando ya, yo les dice ya 4, alguien que me ayude con este, 55, lo pueden expresar de la misma manera. Estamos describiendo un patrón. 5, 6 y 11, profe. 5 por 6 por 11, vamos a ver si es cierto. 6 cancela con 6 y 5 por 5, 5 por 11, 55, perfecto. Ok, ¿alguien se atreve a decirme cuál es el patrón que estamos encontrando acá? ¿Cuál sería, vamos, si quisiéramos calcular la suma hasta 6 sin hacer la suma? ¿Cuánto debería ser? ¿Alguien se atreve a decirme la fórmula? 6 por 6. 7. N por N más 1. Ajá, correcto, ¿verdad? Vea que todos empiezan así, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Ahí vamos viendo más o menos el patrón. Note que los primeros dos que aparecen siempre es el número n y el que le sigue, ¿verdad? Para 3 es 3 por 4, para 4 es 4 por 5, para 5 es 5 por 6. Entonces, si el patrón se va a cumplir, se va a repetir, note que aquí debería ser 6 por 7 multiplicado por ¿cuánto? Por 13. Por 13 dividido entre 6. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto es la suma? Haciendo la suma, ¿verdad? Sería 55 más 6 cuadrado, es decir, más 36. 55 más 36, ¿cuánto es? 91. Vamos a ver si eso es cierto. 6, cancela con 6, 7 por 13, 91. ¿Verdad? Entonces, vea que pareciera que ya encontramos una fórmula que al menos se cumple en estos casos, ¿verdad? Al menos para n igual a de 1 a 6, se cumple que la suma, llamamos C, evaluada en un n, es de la forma n por n más 1 entre 6. ¿Y cuál es el factor que nos hace falta? ¿Cómo expresamos este número? ¿Cómo expresamos este número en términos de la variable? Digamos, 2N más 1. vamos a ver si es cierto, es 2n, vamos, para 1 es 3, ¿verdad? Entonces sería 2 por 1 más 1, ¿cierto? Para 2 es 5, o sea que es 2 por 2 más 1. Para 3 es 7, o sea, 2 por 3 más 1, correcto, ¿verdad? Pareciera que es la fórmula, ¿verdad? Para 6 es 2 por 6 más 1, correcto. Entonces, ya que el término que nos hace falta aquí es 2n más 1. ¿Ok? Esto es cierto, esto es verdadero, es verdadero para n igual a 1, igual a 2, 3, 4, 5 y 6. Pero yo quería calcular cuánto es la suma hasta 100. O sea, ¿será cierto que esta fórmula es válida? Es una pregunta, ¿verdad? Es válida para n igual a 100. ¿Qué me garantiza? Que sea válida 6 veces? Me garantiza. O sea, ¿qué me garantiza? Que yo ya la puedo haber verificado, encontrado ese patrón para 6 casos y que ese patrón se repita siempre. Bueno, que se repita para n igual a 100, ¿verdad? O más, ¿verdad? ¿Es válida? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Es válida
para todo n. Que el patrón que yo encontré sea cierto en 6 casos, pues no me dice que sea cierto siempre. Pues yo puedo encontrar un patrón y de repente el patrón deja de existir. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros demostrar que una fórmula que únicamente la conocemos para 6 casos, para 7 casos, los casos que ahora que usted pueda hacer a mano, me garantice que esa fórmula es verdadera para todo número natural n? ¿Okay? ¿Qué me garantiza eso? ¿Cómo podemos demostrar que una fórmula como esta que encontramos básicamente haciendo un experimento vaya a ser cierta siempre? Si yo lo único que puedo ver es un experimento, ¿verdad? Puedo ver una cantidad finita de datos, ¿verdad? Una cantidad finita de esos resultados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se llama una demostración, una prueba, mediante el principio de inducción matemática. ¿Qué es lo que dice el principio de inducción matemática? Si usted sabe que la fórmula es verdadera, en algún caso, ¿verdad? Nosotros sabemos que la fórmula es verdadera, digamos, para n igual 6, ¿verdad? Si la fórmula sabemos que es verdadera para n igual a 6, podemos utilizar el cálculo para n igual a 6, por ejemplo, para demostrarlo para n igual a 7, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, usando la fórmula para el caso n igual a 6, podemos calcular la suma 7, ¿verdad? De hecho, eso es como nosotros haríamos el cálculo si queremos añadir un nuevo término. No la volvemos a hacer, ¿verdad? Creo que quiero decir, ¿verdad? La suma hasta 7, ¿verdad? Sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces, yo quiero calcular esta suma y yo ya sé cuánto vale esta suma, pues no la tengo que volver a repetir. ¿Verdad? Esta es la idea básica de la inducción matemática. Voy a utilizar un resultado que yo ya conozco que es verdadero, ¿verdad? ¿Y cuánto es esto? De acuerdo a la fórmula, esto es 6 por 7 por, ¿cuánto era? 6 por 7 por 13, ¿verdad? Así era. Entre 6 más el nuevo término. Noten que yo no estoy calculando la suma, estoy utilizando la fórmula que yo encontré, que yo conozco que es verdadera para el cálculo anterior. Y ahora, ¿y cuánto es esto? Voy a escribirlo de esa manera. Vean que tengo un 7 un 7, que es un factor común, ¿verdad? Tengo un 7 acá y tengo un 7 acá. De forma que esto es 7 que multiplica ¿a quién? A 6 por 13 entre 6 más 7. Estoy factorizando el factor común, que en este caso es 7. Y si simplificamos, ¿qué me quedaría? 7 que multiplica, voy a sacar factor común, ¿cómo es? Común denominador. Aquí me quedaría 6 por 13 más 6 por 7, todo dividido entre 6, ¿no es cierto? Y ahora noten que tengo un factor común, 6 y 6. De forma que aquí me quedaría 7 por 6 por 13 más 7 es 20. Dividido entre 6. Es decir, que la suma hasta 7 es 7 por 6 por 20 entre 6. Pero noten que esto es lo mismo, si lo hicimos todo, creo que sí, ¿verdad? Creo que lo hicimos bien. Esto es lo mismo que 7 por 8 por 14, 15 entre 6, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo hicimos bien. Esto es 7 por... ¿Cuánto da esto? Esto da, digamos, este por este, esto da 7 por 20 es 140. Vamos a ver si este producto es 140. 7 por 8, 48. Bueno, no, más fácil. Cancelemos un 2 de este con un 2 de este, me quedaría un 3, aquí me quedaría un 4. Cancelemos un 3 de este con este 3, me quedaría un 5. 7 por 4,
Bueno, vamos a ver, más fácil. Aquí, esto es 20, 20 por 7, 140. O sea que esto me da 140. Esto es verdadero. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de esta simplificación que hice? La fórmula para calcular la suma hasta 7 es exactamente 7 por 8 por 2 por 7 más 1 dividido entre 6. ¿Ya? 7 por 8 por 15 entre 6. Es decir, que usando la fórmula que yo conocía que era verdadera, puedo calcular la fórmula para 7. O sea, que la fórmula también es válida para 7. Entonces, noten que ahora yo puedo añadir 7 a la lista. Es verdadero para 1, 2, 3, 4, hasta 7. Si yo quisiera añadir el 8, ¿qué tendría que hacer? Tendría que haber, ya que sé que el 7 es verdadero, pues usar esa fórmula para el que sigue, sin tener que hacer el cálculo, ¿verdad? Sin tener que hacer la suma hasta 8 cuadrado. Y en general, noten que si yo sé, entonces, si yo conozco la suma, la fórmula, digamos que C de n es igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 2, yo puedo calcular la suma siguiente, es decir, la suma hasta n más 1. Si la forma fuera válida para todo n, es lo que yo quisiera, ¿verdad? Porque la quiero aplicar hasta n igual a 100, ¿verdad? Sería muy tedioso ir calculando, ¿verdad? Hasta 8, 9, 10, ¿verdad? Hasta llegar hasta 100. Pero si yo conozco que esta es verdadera, ¿verdad? Esta es verdadera. Yo conozco que esta es verdadera, entonces, ¿cómo puedo calcular esta? ¿Sí? Si yo quiero calcular la suma hasta n más 1, y yo lo que hago es que sumo, ¿verdad? El cuadrado hasta n al cuadrado y luego le sumo el siguiente. ¿Verdad? Así es como usted lo haría en la práctica, ¿verdad? Si usted ya conoce cuánto da todo esto, pues entonces lo reemplaza. ¿Cuánto da? Y ya sabemos, ¿verdad? Esto da n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 más el nuevo término que está sumando, n más 1 al cuadrado. Ahora, pregunta, si la fórmula va a ser, si nosotros tenemos sospecha de que la fórmula va a ser verdadera para todo n, ¿cuánto debería, vamos a hacer una pregunta, cuánto debería de ser este resultado? Ahorita lo hacemos. Pero si la fórmula va a ser cierta también para el que sigue, ¿verdad? Como decimos acá, ¿verdad? Era cierta para 6, era cierta para n igual a 6, ¿dónde está? Acá. Era cierta para n igual a 6, y verificamos que también era cierta para n igual a 7. Entonces, si yo quisiera verificar que la fórmula es la que yo creo que es, ¿qué me tendría que dar esto? ¿Cuál sería la fórmula, pero ahora para n más 1? Me tiene que quedar dividido entre 6, ¿no es cierto? Y es el producto del número n y el que le sigue. O sea, que aquí me tendría que quedar, si todo esto va a servir, me tiene que quedar n más 1 multiplicado por el que le sigue, que es n más 2. ¿Multiplicado por qué? Básicamente por el enésimo número impar. ¿Cuál es el n más 1ésimo número impar? Y el que le sigue a este número impar, ¿no es cierto? O sea, 2n más 3. Todos me siguen. ¿Qué es lo que estoy escribiendo acá? Noten que aquí lo escribí como un signo de pregunta, ¿verdad? Esto es el resultado que me tiene que dar la suma, y esto es lo que yo quisiera que me dé. Entonces, verifiquemos que estas dos son iguales, que esto no es un signo de pregunta, sino es, en efecto, es una igualdad. Entonces, verifiquemos que n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 es lo mismo que n más... Ah, no, aquí me faltó la suma, ¿verdad? Más n más 1 al cuadrado es lo mismo que n más 1 por n más 2
por 2n más 3 entre 6. Todos ven por qué quiero verificar esto, ¿sí? Sí, profe. O sea, lo mismo, ¿no? ¿Mm? Claro, lo que quiero verificar es que esto no es una pregunta, básicamente, ¿verdad? Entonces, hagámoslo, en efecto, ¿verdad? Tal vez para sacar como un denominador, voy a poner aquí 6 entre 6, ¿verdad? Entonces, esto es equivalente a probar, ¿verdad? Esto es equivalente a probar que n por n más 1 por 2n más 1 más n más 1 al cuadrado es lo mismo que n más 1, n más 2, 2n más 3. Lo que estoy haciendo es cancelando 6 y 6 en todo lado. ¿Está bien? Entonces, verifiquemos que esto se cumple. Por ejemplo, manipulemos el lado izquierdo de esta expresión. El lado izquierdo de esta expresión, al igual que en el caso anterior, note que tiene un factor común de n más 1. En el caso pasado un 7, ¿verdad? Entonces tengo un factor común de n más 1, de forma que aquí me va a quedar n más 1, que multiplica ¿a quién? A n por 2n más 1 más 6 n más 1, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a quedar que esto es igual a n más 1 que multiplica, voy a distribuir, ¿verdad? Aquí me quedaría 2n cuadrado más n más 6n más 6, es decir, n más 1, que multiplica a 2n cuadrado más 7n más 6, y noten que esto se puede factorizar, ¿verdad? Esto se puede factorizar de la siguiente manera. N más, estoy diciendo como inspección, ¿verdad? N más, el producto, el producto de las constantes tiene que dar 6. Entonces, por ejemplo, 2 y 3. Vamos a ver, vea que el producto de las n más bien es 2n cuadrado. Entonces, de hecho, verifiquemos que es 2n acá. Entonces, con n por 2n me da 2n cuadrado. 2 por 3 me da 6, vamos bien. Y nota que el producto de los cruzados, aquí me quedaría n por 3, me queda 3n, más 2 por 2n, me queda más 4n, me queda 7n, que es exactamente los términos mixtos. Bueno, por eso es exactamente lo que yo quería demostrar. N más 1, n más 2, 2n más 3. Exacto, entonces son iguales. Es decir, que la fórmula en n más 1 es la que yo dije que era. Es decir, n más 1 por n más 2 por 2n más 3. Todo dividido en... Entonces, si yo... Veamos qué fue lo que hice. Yo lo que hice fue, usando esta propiedad, sabiendo que esto es verdadero, logré demostrar que la fórmula también es la misma, o sea, es verdadera, para el que sigue, ¿verdad? Es exactamente lo que hicimos aquí, con 6 y con 7. Usando el valor de esta suma, logramos encontrar el valor de la suma hasta 7 cuadrado. Rolando, adelante. Gracias, profe. ¿Me escucha ahí? No sé si mi micrófono sube. Sí, se escucha. Ok, perfecto, gracias. Profe, tal vez uno que no está familiarizado con esto, ¿cómo saber que no está haciendo uno una obviedad o una tautología ahí, digamos? Porque no sé si me explico en la inquietud, porque tal vez ya sabíamos lo que usted puso arriba, ¿verdad? Y lo estamos usando para demostrar esto mismo. No sé si me logro explicar la inquietud. Vamos a ver. Lo que hicimos fue, digamos, usar la fórmula para cierto valor, ¿verdad? Pensemos aquí con el ejemplo que hicimos fue para n igual a 6. Entonces, Correcto, usando la correcto. fórmula que yo la verifiqué, ¿verdad? Eso es importante. Yo, para n igual a 6, yo la verifiqué, ¿verdad? Yo puse 6 por 7 por 13 dividido entre 6, era
la suma de 1 más 2 más 3, 1 más 4, ¿verdad? Hasta 6 al cuadrado. Entonces, para n igual a 6, yo la verifiqué. Yo sabía que era verdadera. Yo no la estoy asumiendo. Y usando ese cálculo, ¿verdad? Usando esa expresión, que es lo que está aquí encerrado en ese círculo, yo logré calcular que se cumple, el mismo patrón se cumple para n igual a 7. ¿Verdad? ¿El patrón cuál era? Es 7 por el que le sigue, por el impar, el séptimo número impar, que era en este caso 15, ¿verdad? Entonces, noten que el patrón, yo lo utilicé acá. Este patrón yo lo verifiqué, digamos, a pie. Yo calculé 1 cuadrado más 2 cuadrado más hasta 6 al cuadrado, y el patrón aquí es 6 por 7 por 13 dividido entre 6. Entonces, esta fórmula yo la conozco, es verdadera. Lo que estoy verificando es que el patrón también se cumple para n igual a 7, ¿verdad? Que sería 7 por 8 por 15 dividido entre 6. Entonces, usando este valor conocido, este patrón que yo verifiqué para el caso n igual a 6, yo verifiqué que el patrón también se cumple para n igual a 7. Entonces, lo que hicimos fue utilizar la fórmula conocida del patrón. Lo utilizamos ¿para qué? Para no tener que hacer este cálculo, ¿verdad? Yo reemplacé en la suma toda esta expresión por un valor conocido, que es este. Eso es verdadero. Y le sumé, le sumé 7 cuadrado. Entonces, lo que estoy verificando, ahora que al principio lo puse como un signo de pregunta, porque no sabía si era cierto, es que el patrón se repite también para el siguiente, para 7, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera hacer lo mismo para 8 y para 9, ¿verdad? Para calcular la suma hasta 100, pues lo que estoy haciendo es que el argumento realmente no depende del n, sino depende de que la fórmula conocida sea válida hasta aquí. Entonces, es como, ¿verdad? Es como un juego de dominó, ¿verdad? Cada vez que se cae un dominó, bota el que sigue, entonces todos se caen. Básicamente es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo voto el primero, nada más, ¿verdad? Votar el primer dominó equivale, por ejemplo, a saber que la fórmula es verdadera acá. Entonces, si este dominó se cae, entonces va a votar al siguiente dominó. Y si este dominó se cae, va a votar al siguiente dominó. Entonces, cada vez que un dominó se caiga, eso va a implicar que el siguiente dominó también se va a caer. Entonces, ¿qué significa esto en términos de la n, verdad? Si yo conozco que la fórmula es verdadera para n igual a 100, ¿verdad? Yo puedo demostrar que la fórmula también es verdadera para 101. Es decir, si el dominó 100 se cayó, va a votar al dominó 101. Y si el dominó 101 se cae, va a votar al dominó 102. Bueno, si eso ocurre para cualquier dominó, ¿qué es lo que estoy demostrando? Estoy demostrando que todos los dominós se van a caer. Es decir, que la fórmula es verdadera, no solamente para los casos que yo pude verificar a pie, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sino que para todos los números es verdadera. ¿Verdad? Es decir, la fórmula, bueno, no, es decir, 1 cuadrado más 2 al cuadrado más hasta n al cuadrado es lo que el patrón que encontramos nos sugería. ¿Verdad? Esto es cierto no solamente para los casos que yo logré observar, sino que es cierto para todo número natural n. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿verdad? Si yo sé que este dominó se cae, utilizando sabiendo que este dominó se cae, pude demostrar que el siguiente se va a caer. Bueno, si eso ocurre para todo número natural, pues eso me dice que todos los dominos se van a caer. Entonces, el que se cae vota el que se cae vota al que le sigue. Entonces, el que sigue vota al que le sigue. El que le sigue vota al que le sigue. Bueno, este tipo de argumento me permite mostrar que todos los dominos se van a caer. ¿Bien? Muchas gracias. Hagamos un experimento más. De hecho, lo hemos hecho antes, es un poco más sencillo. Somos bastante ambiciosos y ahora queremos calcular los cubos.
Entonces, ahora nuestro ejercicio es la suma de los primeros n, la suma de los cubos de los primeros n números naturales. Entonces, hagamos el experimento, a ver si encontramos un patrón. Es un poquito más fácil. Entonces, cuando n vale 1, ¿cuánto es la suma? Y la suma es 1 al cubo, que es 1. Cuando n vale 2, me quedaría 1 al cubo más 2 al cubo, o sea, 8 más 1, que es 9. Cuando n vale 3, me quedaría 1 al cubo más 2 al cubo, que ya sé que es 9, más 3 al cubo. 3 al cubo. 3 al cubo es 27. 27 más 9 es 36. Cuando n vale 4, ustedes me ayudan, ¿cuánto sería? Sería 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. Ya sabemos que esta suma da 36. Más 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 por 4, 16. 16 por 4 es 84. 84 más 36 es 100. Cuando n vale 5, ¿quién me quiere decir cuánto vale la suma? Profe, 4 al cubo no es 64. ¿Cuánto? ¿Perdón? 4 al cubo no es 64. Ah, ¿yo qué dije? Yo dije 84, perdón. Es 64. 64 más 30. Pero- La suma sí le siguen, ¿verdad? De 100. Sí, sí, al final sí, la suma sí estaba bien. Dije 84, pero era 64, sí. ¿Alguien que me ayude con esto? Da 225. 225, ok. Más 5 al cuadrado es 225. ¿Y alguien ve el patrón? ¿Cuánto sería n de 6? Ay, pues, aquí. 441. 446, ¿verdad? No. Ok, ¿alguien me podría dar, alguien ve un patrón acá? Profe, ¿Sí? era 441. ¿En cuál? La del 6. 441. Ah, perdón, aquí, 441, gracias. ¿Alguien observa algún patrón? En estos 5 se ve bastante bien el patrón. ¿Alguien se atreve a decirme algo, qué observan acá? Por ejemplo, 9 es 3 al cuadrado. 36 es 6, ay, perdón, es 6 al cuadrado. Esto es 10 al cuadrado. 225 es 15 al cuadrado. 441 es 21 al cuadrado. Y bueno, el primero también, ¿verdad? El primero es 1 al cuadrado. Entonces, vean que el patrón pareciera que es, ¿cuál sería? ¿Qué observan ustedes? Pareciera que el resultado siempre es el cuadrado de alguien. Ya vamos bien, ¿verdad? Pareciera, tenemos sospecha, ¿verdad? Parece. Va que no estamos seguros, ¿verdad? Parece que 1 al cubo más 2 al cubo más hasta n al cubo es el cuadrado de alguien. Solo que no sabemos muy bien el cuadrado de quién. ¿El cuadrado de quién sería? Sería de la base más la n. La base, o sea, Digamos, por ejemplo, la base sería como el 1 más la n de nosotros, que sería el 2, entonces te da 3. Y así con el resto de números. Entonces, por ejemplo, en el n igual 3, en la base de nosotros será el 3 más 3, que nos da 6. ok. Vamos a ver si tienes razón, ¿verdad? Vamos a ver. Note que esto sería el cuadrado de lo anterior, de 1 más 2, ¿cierto? ¿Verdad? Y ahora esto sería el cuadrado de lo que, creo que el compañero lo que dice es esto, ¿verdad? La base es como lo anterior más el n, ¿verdad? 2 más 3, ¿cierto? Y ahora a 6, que sería como lo anterior, 6 es todo esto que está aquí adentro, le sumo 4, ¿verdad? Eso sería 1,
más 2, más 3, más 4 al cuadrado. Y ahora a todo esto le sumo 5. ¿Verdad? Entonces aquí me quedaría el cuadrado de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Ok? Perfecto. Creo que sí. Muy bien, ¿verdad? Entonces note que el patrón que estamos observando es este, ¿no? 1 más 2 más n al cuadrado. Ahora, de hecho, esta es la fórmula de Gauss. ¿No es cierto? Esto sería el cuadrado, de acuerdo con la fórmula de Gauss, n por n más 1 entre 2. O sea, ¿qué parece? No, aquí enfatizo que no lo hemos demostrado, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos observando para ciertos casos, ¿verdad? Que 1 al cubo más 2 al cubo más, ¿verdad? Hasta n al cubo es lo mismo. Voy a escribir esto como, bueno, esto, ¿verdad? N por n más 1 entre 2 al cuadrado. Esto es lo que parece, ¿verdad? Y esto, bueno, esto es cierto, ¿verdad? Es válido, es verdadero. Es verdadero al menos hasta n igual a 6. Es verdadero para n igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para estos casos yo lo verifiqué. Observé el patrón y así fue como estoy tratando de buscar un patrón que se cumpla siempre. ¿Será cierto que se cumple para n igual a 7? Este no lo sé. ¿Cómo podría yo verificar que eso se cumple para n igual a 7? Tendríamos que calcular la suma de 1 al cubo más 2 al cubo más, ¿verdad? Hasta 7 al cubo. ¿Cuánto debería ser? Voy a poner aquí un signo de pregunta. ¿Cuánto debería ser esta suma si la fórmula es verdadera para n igual a 7? 7 por 8 entre 2 todo al cuadrado, ¿no es cierto? No, de nuevo, estoy poniendo un signo de pregunta porque yo no sé si es verdadero. Yo no sé si es verdadero. No estoy sumando. Todavía no he sumado, entonces no sé si es verdadera. Pero entonces, ¿cómo verifico que esta fórmula es verdadera? Haciendo la suma. Entonces me quedaría. Veamos a él. Veamos. 1 al cubo más 2 al cubo hasta 7 al cubo y es lo mismo que sumar hasta 6 al cubo y luego sumarle 7 al cubo. Es decir, que esto es, este valor yo sí lo conozco porque yo lo calculé. Ahí está. Cuando n vale 6, yo sé que esto da 21 al cuadrado. Esto da 21 al cuadrado más 17 al cubo, ¿verdad? ¿Y cuánto da? 441 más 7 al cubo. ¿Cuánto es 7 al cubo? 7 por 7, 49. 49 por 7. 343. 343, muchas gracias. Y 343 más 441 sería 4, 7, 7, así. 774, ¿sí? 700, no. 784 me salió. 784, gracias. 784 es, crucemos los dedos, es el cuadrado de ¿quién? Es un cuadrado. 764. Se supone que es de la suma de 1 hasta 7, ¿no? Debería ser de la suma de 1 hasta 7. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? 1 más 2 hasta 7. O sea que esto me debe haber dado 7 por 8 entre 2 al cuadrado. Es decir, Sí, da, 7 profe. por 4, 7 por 4 es 28. 28 al cuadrado y 28 por 28 es 784. Bueno, no sé, lo estoy infiriendo. 28 por 28 es 8 por 8, 64, llevo 6, 16 y 8, 24. Y aquí me quedaría el doble, 56, ¿verdad? 4, ay, sorry, ¿cómo es? Dice mal esto.
8 por 8 es 64, llevo 6, 8 por 2, 16, 16 y 6, 22. O sea que aquí me queda 8, 7, 8, 4. Ok, perfecto. 7, 8, 4. Ok. Es decir, que el patrón que yo observamos todos juntos, que se cumplía hasta 6, también se cumple para n igual a 7. Es decir, que en esta lista puedo decir que también se cumple el patrón para 7. Note que yo, para verificar que esto que se cumple, utilicé la fórmula hasta, usé la fórmula que yo sabía que era verdadera, para no hacer toda esta suma. Es decir, que yo básicamente reemplacé esta suma por el patrón que ya habíamos encontrado. Entonces, para n igual a 7 también se cumple el patrón. Se cumplirá para 8. Se cumplirá para 9. Y lo que tengo que hacer es ver si el dominó que se está cayendo bota el que sigue. Es decir, ¿verdad? Queremos observar, queremos probar, ¿verdad? Queremos argumentar que si la fórmula es verdadera, pero no al cubo, ¿verdad? Queremos decir que si la fórmula yo conozco que es verdadera, bueno, pongamos la fórmula mejor así, ¿verdad? Si yo ya conozco que la fórmula es verdadera hasta cierto punto, n por n más 1 entre 2 al cuadrado, que si esta fórmula es verdadera, entonces también es verdadera la correspondiente, pero no llegando hasta n al cubo, sino hasta el que sigue. Es decir, que el patrón también se verifica en la siguiente instancia. ¿Okay? Si yo sé que este dominó se cayó, tengo que verificar que el próximo también se cae. ¿Qué significa que el próximo dominó se caiga? Que la fórmula también es verdadera para este nuevo valor, ¿verdad? Si yo sé que para n igual a 6 el dominó se cae, entonces pruebo que para n igual a 7 también se cae. Entonces eso me permite pues demostrar que para 8 se cae, para 9 se cae, para 10 se cae. Entonces verifiquemos que esto es verdadero. ¿Cómo verificamos que esta fórmula es verdadero? Es esta. ¿Sí? Básicamente sustituyendo, ¿verdad? Este valor que está acá, nosotros tenemos el patrón para este pedacito, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que n por n más 1 entre 2 al cuadrado más n más 1 al cubo debería ser igual. Aquí, voy a poner aquí un signo de pregunta indicando que a priori yo no sé si es cierto, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero saber si es cierto, ¿verdad? N más 1 por n más 2 entre 2 todo al cuadrado. Entonces, si esto es cierto, eso quiere decir que el patrón que yo encontré hasta 7 es válido para 8. Bueno, entonces si ya sé que es válido para 8, el patrón también se cumple para 9. Bueno, pero si sé que es para 9, entonces también para 10. Y eso me permite entonces hacer un argumento que me dice que es válido para todo número natural. Entonces, verifiquemos, ¿será esto cierto? ¿Puedo quitar este signo de pregunta y dejar simplemente el igual? Veamos. ¿Cómo lo hacemos? Igual, manipulemos el lado izquierdo y veamos si llegamos al lado derecho. ¿Qué podemos hacer acá? Vea que, bueno, pues quiero decir, ¿verdad? Esto es lo mismo que n al cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4 más n más 1 al cubo, y voy a sacar como un denominador, ¿verdad? Igual que hicimos la vez pasada. Entonces, esto es lo mismo que todo entre 4, y creo que tenemos arriba n cuadrado, n más 1 al cuadrado, más 4, n más 1 al cubo. Entonces, manipulando de nuevo, ¿verdad? Aquí tenemos un factor común. Tenemos n más 1 al cuadrado, y aquí tenemos n más 1 al cubo, de forma que factorizando el factor común, aquí me quedaría n más 1 elevado al cuadrado, que multiplica, ¿a quién? A n al cuadrado más 4n más 1
y todo está dividido entre 4. ¿Y eso qué es? Esto es n más 1 al cuadrado que multiplica a n al cuadrado más 4n más 4 dividido entre 4, es decir, n más 1 al cuadrado que multiplica, note que esto es una fórmula notable, es el primero al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble producto de n por 2 más 2 al cuadrado, entonces n más 2 todo al cuadrado, dividido entre 4. Bueno, note que ahora esto lo puedo simplificar, porque esto es el cuadrado de n más 1 por n más 2 entre 2. Bueno, pues eso es exactamente lo que yo quiero probar, ¿no es esto? Eso es exactamente esto. Aquí. Bueno, aquí. ¿verdad? Es decir, que el patrón que yo encontré hasta 7 se cumple para 8. Bueno, pues entonces ahora, si se cumple para 8, se cumple para 9. Pero entonces, si se cumple para 9, se cumple para 10. Si se cumple para 10, se cumple para 11. Pues si se cumple para n, se va a cumplir para n más 1. Es decir, que cada dominó que se cae, vota al que le sigue. Entonces, el que le sigue, vota al que le sigue, el que sigue, vota al que le sigue, y así sucesivamente todos los dominos van a caerse. Entonces, eso quiere decir que 1 al cubo más 2 al cubo más hasta n al cubo es igual a, pues quiero así, más bonito, ¿verdad? Al cuadrado. Y esto es cierto para todo n. Para todo n. No para los que yo pude ver, que eran 1, 2, 3, 4, 5 y 6, bueno, y 7, que también lo hicimos. Entonces, se cumple para todo n y no solamente para los que yo pude verificar individualmente. ¿Ok? ¿Hey? ¿Una pregunta? Pues en general, tal vez aquí, antes de hacer otro ejemplo, ¿verdad? En general, el principio de inducción, ¿verdad? O esta herramienta, como se llama, inducción matemática, ¿verdad? El principio de inducción matemática, lo que dice es lo siguiente. Usted tiene una fórmula, alguna propiedad que habla sobre los números naturales, voy a llamarla P de n, ¿verdad? Esto es una propiedad. Pensemos, ¿verdad? Una fórmula que dice que algo se cumple, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, la propiedad era algo así como que 1 más 2, ¿verdad? Hasta n era n por n más 1 entre 2. Es una fórmula, es algo que dice que cierta cosa es verdadera. Entonces, tenemos alguna propiedad, ¿verdad? Por ejemplo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si la fórmula es verdadera, por ejemplo, para n igual a 1, ¿verdad? La fórmula tiene que ser verdadera al menos una vez. Eso significa que el primer dominó, usted lo vio caerse, ¿verdad? Entonces, si P1 es verdadera, ¿verdad? Si ninguno se cae, pues ninguno se va a caer. O sea, si el primero no se cae, pues posiblemente el segundo tampoco se caiga, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que el primer dominó se cayó y que ese que se cayó vota al que le sigue, ¿verdad? Y cada vez que un dominó se cae, también la que le sigue es verdadera. Cada vez que P1 cada vez que uno se cae, vota al que le sigue, ¿verdad? Entonces, lo que podemos concluir es, ¿verdad? Si el primer dominó se cayó, entonces, si el primer dominó se cayó, definitivamente el segundo se va a caer. Pero ahora, si el segundo se cae, el tercero se cae. Si el tercero se cae, el cuarto se cae. Entonces, lo que podemos concluir es que la propiedad es verdadera para todo número natural.
¿Ok? Esto es lo que se llama el principio de inducción matemática. Usted tiene una propiedad que usted quiere demostrar, ¿verdad? Usted quiere probar que se cumple cierta fórmula, cierta desigualdad, cierta, lo que sea, cierta propiedad. Y usted sabe que al menos usted logró ver el primer dominó caerse. Es decir, la fórmula no es falsa, al menos para ese valor. Y cada vez que la fórmula es verdadera, la que le sigue es verdadera. O sea, cada vez que un dominó se cae, vota el que le sigue. Entonces, usted sabe que todos los dominós se van a caer. Entonces, cada vez que la fórmula es verdadera, la fórmula siguiente también es verdadera, entonces usted puede concluir que todos los dominós se van a caer. ¿Okay? Entonces, vea que esto fue lo que hicimos en cada uno de estos ejemplos, ¿verdad? Nosotros encontramos un patrón que se cumple al menos una vez, ¿verdad? Hicimos varios ejemplos donde verificamos el patrón hasta 6, por ejemplo, pero lo importante es que el primero se cayó y el primero fue el que se encargó de votar los siguientes. Y cada vez que la fórmula era verdadera, cada vez que la fórmula yo la pude verificar, verifiqué también que se cumplía el patrón en la siguiente instancia. Entonces, concluimos que esa fórmula que yo pude observar para 1, 2, 3, 4 y 5, no solamente es verdadera para esos 5 casos, sino para todo número natural. ¿Verdad? Entonces, saber que esto es muy interesante, ¿verdad? Saber que cada dominó vota al que le sigue es suficiente para saber que todos se van a caer. Yo no ocupo ver cada dominó caerse individualmente. Es suficiente con saber que el primero se cayó y que cada que se cae, vota al que le sigue. Eso es suficiente para saber que todos se van a caer. ¿Verdad? Eso es el principio de inducción matemática. ¿Tienen alguna pregunta? A esto se le llama el caso base, ¿verdad? Saber verificar que la propiedad no es falsa, ¿verdad? Al menos ¿verdad? Verificar que el primer dominó se cae, es lo que se llama el caso base. Y uno tiene que verificarlo a pie, ¿verdad? No hay forma de verificar, sin hacer el experimento, sin calcular la fórmula, sin lo que sea, y no hay forma de saber si el dominó se cae, ¿verdad? Básicamente uno lo está votando. Entonces, el caso base es muy importante porque lo que me dice es, al menos un dominó se cayó. Si yo no tengo la certeza de que algún dominó se cayó, pues ¿cómo voy a afirmar que todos se van a caer? Entonces, tengo que tener claro que al menos uno se cae. Y después, lo que estoy diciendo es, bueno, cada vez que uno se cae, vota al que le sigue. Entonces, esta suposición, ¿verdad? Que suponer que cierto no se cayó, es lo que se conoce como la hipótesis. Hipótesis de inducción o hipótesis inductiva. Entonces, note que si yo asumo que la fórmula es verdadera, por ejemplo, para cada uno de estos ejemplos, yo tendría que verificarla uno por uno, ¿verdad? Entonces, yo asumo que la fórmula es verdadera. ¿Por qué puedo asumir que es verdadera? Porque es verdadera al menos una vez, ¿verdad? Es el caso base. Entonces, suponer que alguno se cayó, pues no está jalado el pelo. Yo puedo suponer que alguno se cayó. Entonces, suponiendo que ese se cayó, tengo que verificar, ¿no? en una instancia, yo puedo hacer experimento y verificar si quiero hasta 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, esta técnica me permite demostrar ese tipo de fórmulas, propiedades que se cumplen siempre a partir de que se cumplen, digamos que yo los puedo verificar, ¿verdad? Con los ojos en una cantidad finita de casos. ¿Cómo? Bueno, si se cae un dominó y cada dominó que se cae, vota que le sigue, entonces todo se cae. ¿Okay? Esa es la idea básica del principio de inducción matemática. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, bueno, es interesante, ¿verdad? ¿Una pregunta?
Veamos este. Este es un poco distinto al anterior, ¿verdad? Ya no voy a seguir sumando 1 a la 4 más 2 a la 4. Existe una fórmula, pero encontrar esos patrones cada vez se vuelve más difícil. Voy a hacer un ejemplo un poco distinto, tal vez ustedes lo conozcan, ¿verdad? Es la serie, o la sucesión, perdón, la sucesión de Fibonacci. ¿Alguien sabe qué es la sucesión de Fibonacci? Es la suma de los dos números anteriores, ¿no? Es una lista de números, ¿verdad? Que se forman a partir de la siguiente receta. Voy a empezar, digamos, con 0 y con 1. Y a partir de estos dos números voy a formar otro sumando que es 2. Y así continúo sucesivamente creando una lista sumando los dos números anteriores, o sea, los últimos números de la lista. Entonces, 1 más 2 es 3. 2 más 3 es 5. 3 más 5 es 8. 5 más 8 es 13. ¿Qué sigue? 21. ¿Qué sigue? 34. Y así sucesivamente voy a tenerme acá. Entonces, es una sucesión, una lista de números que se forman mediante esta receta, ¿verdad? Básicamente. Entonces, vamos a llamar a estos números la sucesión de Fibonacci. Entonces, el primero es 0, el segundo es 1, el tercero es 1, el cuarto es 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, voy a llamar esta lista, la voy a llamar, voy a llamarla así, ¿verdad? Esto es la lista de, es usual, ¿verdad? Dado que se atribuye a Fibonacci, llamarlos de la siguiente manera: f sub 0, f sub 1, f sub 2, ¿verdad? La f hace referencia a Fibonacci, a cada uno de estos números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, F4 sería el cuarto número de Fibonacci. ¿Cuál sería el cuarto número de Fibonacci? Este es el 0, este es el 1, el 2. ¿Cómo es? Pongamos ese mejor. Empecemos 2, 3, el 4 es 2. Entonces, el cuarto número de Fibonacci es 2. No sé, el décimo, ¿cuál es el décimo número de Fibonacci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo número de Fibonacci es 34. ¿Cuál es el 12º número de Fibonacci? ¿Quién me dice cuál es el 12º número de Fibonacci? Creo que 89, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo lo calculó? Pues, de la única forma que tenemos ahorita es usando la definición, ¿verdad? Esto sería el 11º más el décimo, ¿verdad? Así es. Por definición, es la suma de los dos anteriores. Y ¿cuánto es f de 11? Y entonces, el que le sigue sería, eso sería 55 más el décimo, que es 34, o sea que esto es 89, ¿verdad? Ok. Entonces, es una sucesión, una lista de números que se construye a partir de esta forma. Es decir, ¿verdad? El enésimo número de Fibonacci es la suma de los dos anteriores. Esta es la fórmula que me define la sucesión de Fibonacci. Si yo quiero calcular el que se ubica en la posición 100, entonces tengo que calcular el que se ubica en la posición 99, el que se ubica en la posición 98 y sumar esos dos. Entonces, veamos la siguiente, demostremos que el enésimo número de la sucesión de Fibonacci se puede calcular también mediante la siguiente fórmula. Es una fórmula bastante interesante, que es la siguiente. De nuevo, aquí tal vez quiero que quede claro
el principio de inducción matemática no me dice cómo encontrar el patrón, me dice cómo demostrar que el patrón es verdadero. Entonces, les voy a dar el patrón, ¿verdad? No es nada obvio, pero es verdadero. Vamos a ver que es cierto. Entonces, quiero demostrar que el enésimo número de la solución de Fibonacci también se puede calcular mediante la siguiente fórmula, un poco extraña, pero bueno, vamos a ver que es verdadera. Vamos a ver, 1 más la raíz de 5 medios a la n menos 1 menos la raíz de 5 medios a la n. Vamos a ver si es cierto. Entonces yo les estoy diciendo, esto es una propiedad que cumple la solución de Fibonacci. Yo puedo calcular la solución de Fibonacci usando esta fórmula, ¿verdad? Entonces es una propiedad que satisface una cantidad infinita de números, ¿verdad? Lo que llamamos los elementos de la solución de Fibonacci. Entonces, si yo quisiera probar este patrón, esta fórmula, no lo puedo hacer uno por uno. No lo puedo hacer uno por uno para todos los números, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a argumentar inductivamente. Voy a probar que esto es cierto en una instancia, ¿verdad? Yo voy a probar que esa fórmula es verdadera, o sea, que un dominó se cae. Entonces, por ejemplo, para n igual a 1, o sea, el primer número de Fibonacci, ¿cuánto es? Bueno, de hecho, tal vez aquí, bueno, sí. ¿Cuánto es el primer número de Fibonacci? ¿De acuerdo con cuánto sería si esta fórmula es verdadera? 1 entre raíz de 5 multiplicado por, si la potencia es 1, ¿qué me quedaría? 1 más raíz de 5 entre 2 menos 1 menos raíz de 5 entre 2, ¿verdad? Porque estoy elevando a la 1. ¿Y cuánto da esto? Bueno, de hecho, tal vez aquí, el primero, ¿cuánto dije? Que el primer número de Fibonacci dijimos que era 0, ¿verdad? Entonces, permíteme acomodar esa fórmula. Voy a, me acabo de dar cuenta que el patrón no se cumple. Es porque la fórmula debería tener aquí un n-1, un n-1. Entonces, ahora sí, veamos que para n igual a 1, aquí me quedaría esto a la 1 menos 1, que es 0. Esto 1 a la 1 es 0. Entonces aquí me quedaría que esto es 1 entre raíz de 5, que multiplica a 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, por raíz de 5 es 0. Es decir, que el primer número de Fibonacci cumple con el patrón que yo dije que cumplía esa fórmula. ¿Qué pasa cuando n vale 2? Veamos a ver el patrón, si se cumple, cuando n vale 2. Según esto, el segundo número de Fibonacci, ¿quién sería? 1 entre la raíz de 5, que multiplica, y ahora es lo que escribí antes, ¿verdad? Cuando n vale 2, n menos 1 es 1, ¿verdad? Eso fue lo que escribí la vez pasada. Aquí me quedaría 1 más raíz de 5 entre 2 a la 1 menos 1 menos raíz de 5 entre 2 a la 1. ¿Y eso cuánto es? 1 entre raíz de 5, que multiplica a 1 más raíz de 5 entre 2, menos 1 menos raíz de 5 entre 2. Noten que el 1 y el menos 1 se cancelan. El menos, con el menos me queda más, de forma que me va a quedar 1 entre raíz de 5, que multiplica a 2 raíz de 5 entre 2. Este cancela con este cancela con este, y me queda 1. Y en efecto, el segundo número de la solución de Fibonacci es 1. Es 1. Veamos que la fórmula también es verdadera para todas, ¿verdad? Si estamos en estas, verifiquemos que la fórmula también es verdadera cuando n vale 3. De acuerdo a esto, el tercer número de la solución de Fibonacci, ¿cuánto sería? 1 entre la raíz de 5, que multiplica, aquí nos quedaría 1 más raíz de 5 entre 2 al cuadrado, menos 1 menos raíz de 5 entre 2 al cuadrado. Y si hacemos la fórmula notable, ¿qué me va a quedar? 1 entre raíz de 5, que multiplica
voy a factorizar un 2 y un 2 al cuadrado, ya un cuarto, que multiplica el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado es simplemente 5, menos, ahora expando este cuadrado, me quedaría el primero al cuadrado menos el doble producto, pero con el menos me queda un más el doble producto de 1 por 5, más, con el menos me queda menos 5. ¿Okay? ¿Y qué me queda acá? El 1 y el 1 se cancelan, el 5 y el 5 se cancelan, y me queda 2 raíz de 5 más 2 raíz de 5, es decir, que me queda 1 entre raíz de 5, multiplicado por un cuarto, multiplicado por 4 raíz de 5. El raíz de 5 cancela con el raíz de 5, el 4 cancela con el 4, y me queda que el tercer número de Fibonacci es 1, que coincide con el tercer número de Fibonacci, que es 1. Entonces, noten que este patrón, bueno, de nuevo, a pesar de que la fórmula pareciera un poco extraña, dice, cumple en 1, 2, 3 casos, y yo sospecho, ya a partir de yo quisiera verificar que la fórmula se cumple en general. Entonces, ¿cómo podríamos verificar este caso para todo n? Si yo lo que puedo hacer en cada caso es una verificación finita, ¿verdad? De casos. Entonces, lo que hacemos es usar el principio de inducción matemática. Yo ya verifiqué que al menos los 3 primeros dominós se cayeron. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asumir que un dominó se cayó, ¿verdad? Allá en el frente, y verificar, y usando la definición, pues probar que el que le sigue también se cae. Entonces, vamos a probar inductivamente, ¿verdad? Vamos a probar inductivamente que la fórmula es verdadera siempre, ¿verdad? Que el patrón, bueno, pues escribo de nuevo, el patrón, ¿cuál era? 1 entre raíz de 5, 1 más raíz de 5 entre 2 a la n menos 1, más 1 menos la raíz de 5 entre 2 a la n menos 1, es verdadera para todo n. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que la propiedad, vamos a probar que esta fórmula, este patrón es verdadero para todo n. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que yo ya conozco este patrón verdadero para cierto caso. Eso es lo que se llama la hipótesis inductiva. Y utilizando esa fórmula, esa propiedad verdadera, vamos a probar para el siguiente caso. Entonces, queremos probar. Voy a poner esto asterisco para no escribir otra vez. Vamos a probar que si esta fórmula es verdadera, entonces también es verdadero la siguiente, es decir, que si yo calculo el n más 1º, o sea, que le sigue, número de Fibonacci, usando la fórmula, obtengo una igualdad. Es decir, que también se cumple la fórmula, pero ahora con n reemplazado por n más 1. Entonces me va a quedar 1 más raíz de 5 entre 2 a la n más 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n. ¿Sí ven lo que dice, verdad? Voy a asumir que yo puedo calcular, voy a probar que si yo conozco que esta fórmula es verdadera, entonces también es verdadera la que le sigue. Entonces, si yo asumo que el dominó número 100 se cae, entonces quiero verificar que el 101 también se cae. Bueno, si el 101 se cae, entonces el 102 también se va a caer. Y así sucesivamente, todos se tienen que caer. Entonces, lo que hice aquí fue sustituir, básicamente, ¿verdad? Este n, ¿verdad? Que aquí me queda n-1, lo reemplacé por n más 1 y lo sustituí en la fórmula que yo creo que es verdadera. ¿Ok?
Pues, ¿cómo podríamos demostrar esto si yo lo que conozco es esta expresión? Entonces, recordemos, ¿verdad? Que la definición, ¿verdad? Por definición, el n más 1º término de la solución de Fibonacci es la suma de los dos anteriores. Bueno, el anterior sería el enésimo y el tras anterior, ¿verdad? Sería el n menos 1º. Esta es la definición de cómo se construye la solución de Fibonacci, conociendo los dos anteriores. ¿Y qué es lo que estamos asumiendo? Estamos asumiendo que yo conozco el patrón para estos dos, ¿verdad? Estamos asumiendo que yo conozco esta fórmula verdadera. Digamos, aquí tal vez, digamos, por ejemplo, yo la verifiqué para n igual a 1 y para n igual a 2. Entonces, yo sé que la fórmula es verdadera, al menos para dos términos consecutivos de la solución de Fibonacci. Entonces, puedo sustituir cada una de estas expresiones por la fórmula correspondiente, ¿verdad? De acuerdo a la hipótesis inductiva, la hipótesis inductiva es asumir que esta fórmula es verdadera. Yo puedo sustituir el primero, ¿verdad? Por lo que dice la fórmula que es. ¿Cómo era? Un momento. Ok, este es el primero. Vamos a marcarlo así. Este es todo esto. Más este otro. Vamos de color. Verde. ¿Qué me quedaría? Más 1 entre raíz de 5, que multiplica a 1 más raíz de 5 entre 2 a la n menos 2 más 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n menos 2. Entonces, lo que estoy haciendo es sustituyendo las fórmulas que yo ya verifiqué individualmente para, digamos, para n igual a 1 y para n igual a 2. Entonces, estoy asumiendo que estas fórmulas yo las conozco, ¿verdad? Yo sé que estos dominós se cayeron. Lo que tengo que verificar es que esos dos dominós botan al que le sigue. ¿Okay? Okay. Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a simplificar. Noten que tengo un factor común, 1 entre raíz de 5 y 1 entre raíz de 5. Entonces voy a escribir aquí 1 entre raíz de 5 que multiplica a. Voy a escribir aquí un paréntesis grande. Note que, vamos a ver, tengo también factores comunes. Vamos a ver cuáles. Tengo factor común, 1 más raíz de 5 medios y 1 más raíz de 5 medios, porque cambia la potencia. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Me quedaría la potencia más pequeña, ¿verdad? 1 más raíz de 5 medios elevado a la n menos 2, que multiplica acá, ¿a quién? A 1 más raíz de 5 entre 2 más 1. Esto es lo que está en anaranjado. Más, vamos a poner otro color. Lo que está en rojo, y que sería la potencia más pequeña, el término común, sería 1 menos raíz de 5 medios elevado a la n menos 2, que multiplica a 1 menos raíz de 5 medios más 1. Esto es lo que está en rojo. ¿Okay? Entonces, simplifiquemos. ¿Aquí qué me quedaría? 1 entre raíz de 5, que multiplica a 1 más raíz de 5 entre 2 elevado a la n menos 2. Y bueno, aquí pongamos aquí un 2, un 2. Aquí también, ¿verdad? Un 2, un 2. Para sacar el factor común, eso sería 1 más raíz de 5 más 2, todo entre 2, más
1 menos raíz de 5 medios, n menos 2, que multiplica a 1 menos raíz de 5 más 2 entre 2. ¿Okay? Entonces, saqué factor común, saqué común denominador, y ahora vamos a ver, si sigamos simplificando, eso sería 1 entre la raíz de 5, que multiplica a este término. Aquí nos quedaría 1 más 2 es 3, o sea, 3 más raíz de 5 entre 2 más 1 menos raíz de 5 medios por 3 menos raíz de 5 medios. Ok, eso es lo que quiero probar. Vamos a ver. No exactamente, ¿verdad? No exactamente. Este 3 más raíz de 5 medios no aparece en la fórmula que yo quiero probar. Vamos a ver. Sin embargo, note que esto de hecho es una fórmula notable, ¿verdad? Esto que está acá. Esto es 1 más raíz de 5 medios elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿No es cierto eso? Hagámoslo acá. Sería el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí me quedaría 5, todo dividido entre 4. O sea que aquí me quedaría 1 más 5, que es 6, más 2 raíz de 5 entre 4, mitad, mitad, mitad. Eso sería 3 más raíz de 5 entre 2. Ah, bueno, 3 más raíz de 5 entre 2. Entonces, sí es el cuadrado de esa expresión, que es exactamente lo que está acá. Y por lo tanto, aquí me va a quedar 1 entre raíz de 5, que multiplica, conservo la base y sumo los exponentes. N menos 2, con este 2 me quedaría n, más, bueno, lo mismo, si yo cambio este más por un menos, sería simplemente cambiar aquí más por un menos, de forma que este número que está acá es 1 menos raíz de 5 entre 2 al cuadrado. Conservo la base y sumo los exponentes. Aquí me queda 1 menos la raíz de 5 entre 2 a la n. Bueno, pero eso es exactamente lo que yo quería probar. Yo quería probar que el n más 1º elemento de la solución de Fibonacci era exactamente la misma fórmula donde reemplazaba el n por n más 1. ¿Verdad? Esto que está acá. Es decir, que el dominó número n más 1 también se cae. ¿Cómo se cayó? Sí, porque estos dos lo votaron. Entonces yo asumí que esta fórmula era verdadera y utilizando esas fórmulas, para ese caso, logro demostrar exactamente que el patrón se cumple también para el que sigue. Es decir, que estos dos dominós, que yo los vi caerse, votan al que le sigue. Entonces, este es el tipo de argumento que uno llama un argumento inductivo, ¿verdad? Probamos que se cae los primeros dominós, el primero y el segundo, por ejemplo, y asumiendo que cada uno que se cae vota al que le sigue, pues logramos probar que la fórmula se cumple para todos los números naturales. Es decir, que la fórmula es verdadera, no solamente para el caso que yo logré observar individualmente, sino para todos los dominós. Para todo ello. ¿Okay? Bueno, ese es lo que llamamos entonces el principio de inducción matemática. Y ahí, bueno, de nuevo les digo, este tipo de argumento aparece en todas las áreas de la matemática, ¿verdad? No solamente en cálculo, sino que ahí, ¿verdad? En todo lado aparece, es una de las herramientas más poderosas que tenemos a disposición, ¿verdad? En toda la matemática. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?
Ok, bueno, entonces quedemos hasta acá. Les recuerdo que el jueves lo que vamos a hacer es el repaso para el examen basado en preguntas que ustedes tengan. Entonces, les dejo de tarea, ¿verdad? Que tengan dudas. O si no tienen, pues bastante bien, que eso significa que están bien preparados, pero como tarea, ¿verdad? Traigan dudas para el jueves, donde vamos a repasar los temas del examen. Rolando, adelante. Muchas gracias, profe. Profe, la consulta regular, igual la va a hacer usted, creo que es los martes, o no recuerdo cuándo era. Sí, son los martes de 2 a 3:30. Ah, ok, era virtual, ¿verdad? Es virtual, sí. Ahora, vamos, de hecho, bueno, la Escuela Matemática solicitó trasladar todas las consultas a virtual. Ah, ok. Nosotros ya estábamos virtuales, pero no, por ahí, si están llevando otro curso de matemática, Ok. pues que Ah, sepan que hasta de momento, ¿verdad? Todas las consultas van a ser virtuales, sí. Perfecto, profe. ¿Cómo era? Había un link para, es que no recuerdo. Es el mismo link de la clase. Ah, el mismo, ok, ok. Sí, nada más les pido, ¿verdad? Si se van a conectar, que tal vez me avisen, porque yo 2 y usualmente no 30, tengo eso. de 2 a 3:30. Ah, 2 a 3. Yo usualmente no tengo la sesión abierta, ¿verdad? Si se Ok, conecta, ok. entonces, si no estoy conectado, pues entonces me pueden poner un mensaje ahí por Telegram para que yo me conecte. Perfecto, muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego.